Compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Buenas noches. Compañerita Buenas Lucrecia, noches, buenas noches. Buenas noches con todos, bienvenidos. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este proceso de actividades correspondientes ya a la unidad número 2. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se ha planificado para esta semana. Bienvenidos, un gusto poder saludar con cada uno de ustedes. De forma inmediata arrancamos con el desarrollo del contenido en relación a la tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a ver la unidad 2 con el tema central, los primeros pobladores de América. El tema número 1, vamos a ver grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas y los primeros, obviamente, en formar estados. Esos son los temas que nosotros vamos a ver dentro de este tema número 1. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de su tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Desarrolle el siguiente taller. Ustedes tienen aquí 4 preguntas, las cuales ustedes tienen que proporcionar una respuesta. Dice, analiza y deduce cómo y por qué alcanzaron el poder los mexicas. Igual ya vamos a ver este tema, cómo se desarrollaron. La siguiente dice, cómo influyen las actividades de estas culturas en nuestra sociedad actual. Si influirán, no habría pasado nada. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes tienen que leer el material complementario y ustedes van a ver qué es lo que pasó con estas culturas. De hecho, nosotros ya vamos a hablar durante todo este proceso de actividades justamente de estas grandes culturas. La siguiente dice, escribe con números mayas 5 de tus fechas importantes, que puede ser el cumpleaños, que puede ser, qué sé yo, fechas importantes que dentro de su vida, pero obviamente tienen que hacer con los números mayas que nosotros ya vamos a ver a continuación. Y la siguiente actividad dice, completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí ustedes tienen un cuadro comparativo, dice, relaciona. Al igual que los zapotecas tenían el Monte Albán, los griegos tenían la Acrópolis, encuentra la relación entre uno y otro, tanto entre el Monte Albán de los zapotecas y el Acrópolis de los griegos. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Para ello ustedes tienen que dibujar, tienen que trazar en su hojita de tareas un cuadro similar a este, obviamente que tienen bastantes características y obviamente van a ir estructurándole de acuerdo a cómo se encuentra aquí este ejemplo. Tienen ustedes los criterios en cuanto a la comparación, tienen la época, tienen las características y tienen la ubicación. Vamos a ver en relación del Monte Albán y de la Acrópolis de los griegos. En relación de la época, cuándo sucedió o en qué época se desarrolló el Monte Albán, en qué época se desarrolló la Acrópolis. Tienen que completar en estos espacios, obviamente en su cuaderno, en su hoja. La siguiente, las características en cuanto al Monte Albán y las características de la Acrópolis. Ahí por último tienen la ubicación del Monte Albán y la ubicación de la Acrópolis. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que ir un poquito investigando, un poquito relacionando entre una y otra actividad. Y ustedes van a comparar si es que existen diferencias y si es que existen similitudes entre uno y otro. Es las 2 actividades que ustedes tienen que hacer en función de esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Por favor, ojo con eso, no me pueden mandar en ningún otro documento, no pueden hacerlo en computadora, no pueden hacerlo en nada, todo es en hojas de papel ministro. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación, ya saben cómo tienen que hacer, aquí tienen todo el esquema, simplemente ustedes copian y van completando los datos y eso es todo. Adicionalmente, para el contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de esta rúbrica de calificaciones tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con las grandes culturas de Mesoamérica, rasgos comunes, los olmecas, los primeros en formar estados, correspondientes a la semana 1 de fecha 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo. Es que tienen, obviamente, como estamos recién arrancando esta nueva unidad, tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar esta actividad.
Una vez que se les ha indicado cómo es lo que tienen que hacer el desarrollo de la tarea, vamos a proceder a continuación con el desarrollo del contenido en cuanto a la materia misma que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver, en este caso, vamos a centrarnos en nuestro tema fundamental, que son las grandes culturas de Mesoamérica. Cuando hablamos de Mesoamérica, esta es una de las épocas más fundamentales en las cuales se fueron afloreciendo una serie de civilizaciones, una serie de estructuras en las cuales obviamente la evolución tanto cultural, social, el desarrollo de determinadas actividades como la alfarería, la siderurgia, fueron bastante arraigados en estas épocas, en aquella época, y obviamente eso les permitió constituirse como grandes imperios dentro de esta época, especialmente de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y vamos a ver dentro de estas características cómo se estructuraron, cuáles fueron cada una de ellos y la importancia que ellos tuvieron dentro de este desarrollo. No todas las culturas americanas evolucionaron hasta la formación de imperios, pero en dos zonas, especialmente en Mesoamérica, región que comprende desde el centro de México hasta Costa Rica, y en América Andina surgieron importantes organizaciones políticas, algunas de ellas realmente impresionantes por la calidad de su arquitectura y del arte y la extensión de sus dominios. Por ejemplo, dentro de este contexto de las civilizaciones mesoamericanas, nosotros podemos hablar, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, podemos hablar del Imperio Inca en la parte sur, en la parte norte vamos a hablar de los aztecas, de los zapotecas, vamos a hablar de la parte centroamericana, cómo estuvieron estructurados, que fueron prácticamente de las dos, las más importantes dentro del desarrollo cultural que tuvo las agrupaciones humanas dentro de nuestro continente. En cuanto a los rasgos comunes, igual que los imperios del viejo mundo, eso quiere decir de Europa, los de América tuvieron rasgos comunes, aunque también hubo marcadas diferencias. Dentro de ellos podemos mencionar las siguientes. Por ejemplo, nacieron tras una evolución de siglos, llegaron a su apogeo y declinaron algunos abruptamente, desaparecieron de forma drástica. Sus gobernantes se proclamaban intermediarios entre los dioses o directamente hijos de Dios, obviamente para tener el poder de control sobre todo el pueblo. A estos dioses se los representaba como seres mitológicos, dentro de esto una mezcla de hombre y animal o de diferentes animales. Por lo general hacían sacrificios humanos a estas deidades, eso quiere decir a estos dioses. Por ejemplo, ustedes verán aquí, por ejemplo, en Sudamérica, había el famoso templo dedicado al sol, donde se sacrificaba, no solamente a vírgenes, sino también se sacrificaba a prisioneros de guerra y otras actividades más que se los desarrollaba ahí, y que aparte, obviamente, no solamente se los sacrificaba, muchas veces dentro de estos procesos terminaba en canibalismo, pues la carne eran consumidos entre todos, especialmente entre los jefes. Se daba todo este tipo de cosas. La sociedad se dividía en clases sociales muy marcadas. Los pueblos sojuzgados fueron esclavizados y proveían grandes contingentes de mano de obra para los cultivos y la construcción de ciudades, edificios y también pirámides. Javier Betancourt, si es que me vuelve a rayar, si es que me vuelve a hacer alguna cosa dentro de cómo se llama, yo me veré en la imperiosa necesidad de sacarle de clases. Sí, Sí, mil compañero. disculpas. Mil disculpas, dice, mil disculpas. Ya. Recuerden que yo tengo el control pleno de la sala, yo soy el anfitrión, y cualquier actividad que ustedes hagan, y obviamente aparte que se está grabando este video, ustedes verán que esta clase sube a su aula virtual, todo se queda grabado aquí, así que tengan mucho cuidado en las actividades que ustedes hacen. Bueno, seguimos con estas actividades. A los pueblos conquistados se les obligaba a entregar tributos en minerales o productos agrícolas, tales como maíz, ají, pavos, miel. En Mesoamérica, por ejemplo, maíz, ají, papas, coca, algodón en los Andes.
basaban su subsistencia en la agricultura. Todos estos primeros imperios, por decirlo de esa manera, estaban 100% desarrollados o dedicados a la agricultura. A pesar de todo esto, también estaban dedicados a desarrollar guerras entre pueblos, lo que les permitía extender sus territorios de dominio. En los imperios costeros, la pesca era parte fundamental de la dieta, obviamente, y esto no solamente sucedió en la parte costera, sino obviamente esto sucedió en cada uno de los pisos climáticos en los cuales se desarrollaban todas estas culturas, pues ellos tenían que aprovechar lo que la naturaleza les daba para poder subsistir. Construyeron grandes y complejos sistemas de irrigación. Eso fue una de las estructuras que nos legaron hasta nuestros días. Los canales de riego, la construcción de terrazas para la agricultura y una serie de cosas más, de técnicas en relación a la agricultura, eso nos dejaron como legado hasta nuestros días, especialmente los sistemas de irrigación en el campo. Imágenes comunes en el arte: peces, sapos, serpientes, felinos, águilas, cóndores y cabezas de trofeo de sus enemigos derrotados eran la base fundamental en cuanto al arte. Ahí tenemos hasta la actualidad, por ejemplo, determinados grupos indígenas en el oriente, por ejemplo, hasta la actualidad hacen las famosas asanzas, ¿no es cierto? ¿Quién no ha escuchado, quién no ha visto? De pronto cuando se han ido de paseo al oriente, que es la reducción de las cabezas, especialmente esto lo aplicaban hacia sus enemigos. Técnicas similares en cerámica, metalurgia, tejidos y arte plumario. También otra de las características fue el intercambio permanente entre regiones por la variedad de pisos ecológicos. Obviamente hubo un intercambio de productos, porque dentro de la evolución de la agricultura, como ya habíamos visto en clases anteriores, no todo era para consumir, sino más bien, obviamente por la fertilidad del suelo, se generaba un excedente, eso quiere decir es un sobrante, y eso obviamente no consumían, y obviamente las estructuras, los jefes, los incas, ¿qué es lo que buscaron? La comercialización con otras civilizaciones, el intercambio para asegurar la diversificación en cuanto a productos en cada una de sus poblaciones. Dentro de estos vamos a analizar el primer pueblo, en este caso vamos a ver los olmecas, los primeros en formar un estado. Fue la primera cultura en surgir en la costa del Golfo de México hacia el año 1200 a.C. y había de ser la mayor duración, pues esta duraría alrededor de 1000 años. En su principal ciudad, hoy conocida como La Venta, se construyó la primera pirámide de Mesoamérica alrededor del año 1000 a.C. Dejaron monumentales cabezas humanas esculpidas en piedra de 3 a 4 metros de alto, de varias toneladas de peso cada una. Esta cultura influyó en todas las civilizaciones mesoamericanas. Siguiendo a los olmecas, todas hicieron sacrificios humanos, construyeron pirámides, utilizaron el calendario de 365 días dividido en 18 meses de 20 días más 5 al final del año. Y obviamente este calendario, a la llegada de los españoles, haciendo una analogía, haciendo una comparación, fue incluso mucho más exacto que el calendario que utilizaban en esa misma época los europeos. Fueron grandes escultores en piedra y practicaron el ritual luego de la pelota, obviamente un juego, o en este caso el juego de la pelota era una de las principales actividades en las cuales obviamente desarrollaban. Ustedes pueden ver aquí parte de las deidades y obviamente de cada una de las civilizaciones. Dentro de ellos podemos ver igual dentro de los territorios que estuvieron ocupados del continente americano. Vemos la civilización olmeca con su deidad o su tótem, tenemos los zapotecas, tenemos los mayas y tenemos los aztecas, cómo estuvieron la distribución de cada uno de estos grandes imperios y obviamente importantes imperios mesoamericanos. Licenciado, disculpe que le interrumpa un momentito, si fuera tan amable. Dígame. Estoy ahorita ingresado en la plataforma y veo que hay parece que es un error, porque dice tarea 1, tarea 1, unidad 1. O sea, unidad 1, tarea 1. Dentro de la... Dice, desarrolle las siguientes preguntas que conoce sobre la historia de nuestro país, cómo evolucionó la historia en Ecuador. No sé si todavía no actualizaría usted. Entonces está mal ingresado, compañero, usted. Ingrésele bien, salga de ahí
e ingrese al ladito de la unidad 1 está unidad 2. Ingrese a la unidad 2, que ya está Sí, estoy activada. ingresando en la unidad 2. Estoy ingresando en la unidad 2. Y ahí dice, al lado del material de apoyo, tema 1, dice tarea 1, tema 1. Déjeme revisar acá, acabo la clase y les reviso cómo está eso. Y cualquier cosa Ya, yo les gracias. comunico al grupo. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, muy amable. Ya. Entonces, como les había estado mencionando aquí, ustedes pueden ver las deidades o los dioses que ellos fueron creando en relación a cada uno de los imperios y obviamente los territorios que estuvieron ocupando. Y dentro de ellos habíamos visto, por ejemplo, los olmecas, tenemos los zapotecas, los mayas y los aztecas, y cada uno de ellos nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Y vamos a iniciar con los zapotecas. Se desarrollaron justo hacia el año 800 a.C. en el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Su principal centro fue el Monte Albán. Parte de aquí tienen ustedes dentro de su tarea. Y llegó a su apogeo político, militar y técnico hasta entre los años 350 y 700 después de Cristo, cuando se llenó de edificios, estadios para el juego de la pelota e impresionantes tumbas. Entonces prácticamente ya fue una civilización bastante estructural, no fue común y corriente. Si ustedes pueden ver la evolución en cuanto a las estructuras eh, eh, arquitectónicas, obviamente fue una de las civilizaciones más importantes. Ustedes pueden ver toda la configuración que ya tenían de determinadas ciudades, ya tenían ellos una evolución bastante importante dentro de estos aspectos. Pasamos a los siguientes, al siguiente pueblo, la siguiente civilización, que son los mayas. Sus ancestros se iniciaron alrededor de 600 a.C. en el sur y suroeste de México y se expandieron en la zona de Petén, actuales Guatemala y Belice. 200 años antes de Cristo sucedió este proceso, con ciudades como Nocvé, el mirador que tiene la pirámide más alta de toda América, Cibal, entre otros monumentos más. Alrededor del año 300 después de Cristo se inició el conocido como periodo clásico, cuando al absorber una variedad de pueblos y culturas, las ciudades de estados mayas se expandieron desde el sur de México hasta lo que hoy es El Salvador. De este periodo, que tuvo hasta el siglo VII, son Tacal, Quiriguá, Oaxaquín, Palenque, Capán, Río Azul, entre otras poblaciones. Perfeccionaron la astronomía, las matemáticas, obviamente estas matemáticas con base 20 y con base 5. Inventaron el cero y también la escritura con logogramas. Fueron grandes arquitectos. Prácticamente esta civilización, en este caso los mayas, obviamente estuvieron directamente orientados a la estructuración, ya más en cuanto a la ciencia, en cuanto a la estructuración matemática. A ellos les interesaba más, un poco más, este tipo de actividades. Y sobre todo la arquitectura dentro de esta civilización fue bastante prominente en cuanto a su desarrollo. Obviamente, no pues, solamente directamente por el pueblo maya como tal, sino por todos los pueblos que fueron absorbiendo por la expansión que tuvo esta civilización, y obviamente el gran territorio y los pueblos que fueron dominados, de los cuales también extrajeron todos los conocimientos que ellos pudieron aplicar en toda su cultura. En cuanto a los sacrificios humanos, es una parte un poquito nefasta en cuanto a la parte histórica, pero también obviamente este tipo de actividades también se desarrollaba en inicios en Europa también. Pero obviamente si nosotros vemos la evolución en cuanto a las culturas, en cuanto a las civilizaciones, tiene bastante parecido con la evolución que tuvieron también las culturas y los pueblos y los grandes imperios en Europa. En cuanto a los sacrificios humanos, matar a personas como ofrenda a los dioses fue común a todas las civilizaciones de Mesoamérica y algunas del Perú, pero no solo en América sucedió aquello, también hubo este tipo de sacrificios en la antigüedad del Oriente Medio, Asia y el Mediterráneo. Al leer el libro sagrado de los mayas, llamado Popol Vuh, se explica por qué lo hacían.
Según este escrito, la misión del humano era venerar y alimentar a los dioses, y a su alimento supuestamente era la energía cósmica que estaba encerrada en la sangre y en especial en el corazón. Por eso todas las civilizaciones mesoamericanas tenían como máximo rito que el rey y el sumo sacerdote subiera a la cima de sus pirámides y allí abriera el pecho de un hombre, generalmente un prisionero de guerra, para sacar su corazón y ofrecerlo a los dioses. A esa cruenta ceremonia seguía con frecuencia una comida caníbal, reservada solo a la élite dirigente. El rey, los nobles y los sacerdotes se comían los cuerpos de los sacrificados. La antropofagia con ritos o sin helios fue practicada en muchas otras partes del Viejo y Nuevo Mundo, en especial con los prisioneros de guerra. Esta práctica inhumana fue desterrada por lo general cuando los imperios encontraban que mejor que comerse a sus conquistados era hacerlos trabajar como esclavos. Prácticamente ustedes tienen ahí una parte también un poquito desagradable en cuanto a los determinados rituales, determinadas prácticas que hacían entre las civilizaciones, no solamente de aquí, del Nuevo Mundo, que obviamente que fue el nombre que se le dio también a América tras el descubrimiento de Cristóbal Colón, sino que también este tipo de actividades lo desarrollaban en el viejo continente, en Asia, en África, y en Europa lo practicaban también en un inicio, también era parte de este proceso de ritual. Llegaron a su máximo esplendor durante el siglo VIII, pero en el siglo IX, de manera tan rápida como incomprensible, esas magníficas ciudades fueron totalmente abandonadas, la última hacia el año 890. Así se produjo lo que se llamaba el colapso maya. Prácticamente todas las ciudades fueron abandonadas, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón. No fue la gente la que desapareció. Las actuales poblaciones indígenas de Guatemala, Honduras y el sur de México son descendientes de los mayas. Fue el modelo de ciudad-estado el que se desintegró por completo. ¿A qué se debió este fenómeno? Algunos historiadores suponen que a una sequía prolongada de varios años, producida en parte por la deforestación de cada vez mayores extensiones para el cultivo del maíz. Eso provocó obviamente una desaparición del líquido vital. La hambruna resultante hizo que la población se rebelara contra sus dominadores, que ya no podían cumplir sus promesas de traer la lluvia cada año. En Yucatán surgieron otras ciudades mayas como Chichén, Itza, Uxmal y Palenque, que alcanzaron su esplendor alrededor del año 950 para también quedarse vacías durante el siglo IX, entonces, perdón, el siglo XI. Entonces ahí nosotros podemos observar. Y aquí tienen ustedes una parte en cuanto a la escritura de los números, de las matemáticas que hizo este imperio. Y que ustedes tienen parte de su tarea, el escribir dos o tres, creo que son fechas importantes, obviamente utilizando este tipo de numeración. Tienen el sistema de numeración maya que va del 1 al 19. Ustedes aquí tienen los gráficos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir construyendo? Son los años, las fechas. Con cada uno de ellos tienen ustedes aquí 19 números y en base a esos 19 números ustedes, qué sé yo, pueden escribir el número de su cumpleaños, el año en que se casaron, algo importante que ustedes hayan suscitado en su vida. Entonces aquí ustedes en este cuadrito ustedes tienen toda la información. Simplemente tienen que ser observativos. ¿Cómo se escribe el 0? ¿Cómo se escribe el 1? Prácticamente es un puntito, el 2, dos puntitos, del 3, tres puntitos, del 4 de igual, el 5 y es una línea, el 6 es una línea más un puntito y así sucesivamente. Ustedes van viendo cómo está estructurado. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Interpretar y seguir colocando. Por ejemplo, 1979, por ejemplo. El 1000, el 1. 900, esta línea con 4 números. El 7, una línea con 2 números. Y se vuelve a repetir el 9 con los 4 puntos y la línea. Y ahí estaríamos escribiendo el año 1979, por ejemplo. Entonces, y así ustedes pueden poner con cada uno de ellos, pueden construir una fecha. Obviamente, y las fechas que se les solicitan. De esa parte, ustedes tienen también la explicación de cómo ustedes tienen que desarrollar su tarea. Vamos a ver los mexicas y los aztecas como última parte, donde hoy se sienta la quinta ciudad más grande del mundo, Ciudad de México,
Hubo importantes culturas precolombinas. Muy cerca de la actual ciudad se encuentran las pirámides de Teotihuacán, producto de una civilización que se desarrolló desde el año 300 a.C. hacia el 650 después de Cristo, aunque después volvió a seguir hasta apagarse hacia el año 950. Los toltecas dominaron el Valle Central desde el año 950 al 1200. Su capital fue Tula. Luego surgió una dinastía de gobernantes mexicas que dominarían el Valle de México hacia el año 1210 y fundaron su capital, la famosa Tenochtitlán, en medio de la Laguna de México hacia el año 1325, mediante la triple alianza entre las ciudades-estados de Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. Hacia el año de 1427 se inició la expansión del Imperio Azteca bajo Moctezuma I durante el año 1450. Los mexicas alcanzaron su apogeo sometiendo no solo al Valle Central, sino grandes zonas del este, norte y sur de México. Fue una civilización compleja y bastante sofisticada, con logros económicos, militares y también comerciales. La capital, Tenochtitlán, luego de tener 250,000 habitantes, igual que Nápoles o Constantinopla, obviamente de acuerdo a cada uno de su época, este imperio concluyó con la conquista española, lamentablemente. Entonces aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver cuáles son las características en cuanto a esta evolución de estos grandes imperios, que obviamente que fueron también importantes dentro del desarrollo económico, social, cultural, arquitectónico, hasta nuestros días. Hay cosas que nos dejaron como un legado, hay cosas que han ido desapareciendo, cosas que nosotros hemos obligado a que desaparezcan. ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando nosotros no reconocemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos? Donde nosotros tratamos de absorber culturas de otras partes, de otros sectores que nada tienen que ver con nuestra cultura. Si nosotros, por ejemplo, analizamos, pese a que nosotros tenemos una distancia bastante significativa entre Ecuador y México, por ejemplo, la cultura en cuanto al sector indígena, tienen determinados ritos que son similares al de nosotros. Por ejemplo, en noviembre, nosotros aquí celebramos los fieles difuntos, recordamos, conmemoramos a los fieles difuntos, a las personas que partieron, ¿no es cierto? En México sucede algo casi similar, casi justamente por esas fechas, que es el Día de Muertos, donde tienen características similares en cuanto a las tradiciones, en llevar comidas al cementerio, en desarrollar algún tipo de actividades dentro de los cementerios. Ustedes verán la cultura México como también ha ido recuperando su identidad en cuanto a la cultura indígena, o con el objetivo de que no vaya perdiéndose, ya no solo dentro de su territorio, sino ha trascendido fuera. Hay diferentes películas, hay diferentes actividades, hay la promoción cultural que también se da, obviamente que tienen similitud tanto entre el Ecuador y obviamente con este país de Norteamérica. Entonces, igual a esto, las culturas, obviamente, dentro de este proceso evolutivo, por diferentes contextos, por diferentes contactos que se dieron en aquellas épocas, obviamente intercambiaron saberes y intercambiaron creencias y determinadas actividades, obviamente que les permitieron confluenciarse, que les permitieron intercambiar sabidurías. Eso fue importante dentro de la expansión también de los conocimientos en todo el continente americano. Dentro de esta época, dentro de la América, dentro del periodo mesoamericano, dentro de la evolución de estas culturas importantes. Entonces, esa es la base fundamental en la cual nosotros hemos desarrollado la presente clase. Esperemos que en las siguientes etapas, en las siguientes clases, seguir tomando todos estos temas que nos permitan también a nosotros identificarnos con nuestras propias culturas, que obviamente nos hacen únicos y diferentes en el contexto histórico de nuestro país y también de nuestra región, no solamente como país, sino también recordemos que de acuerdo a los ideales que tuvo también Simón Bolívar dentro de este proceso, ¿qué es lo que buscamos en la antigüedad, en la actualidad? Buscar la integración regional, no solamente dentro del campo económico, sino también dentro del campo cultural, de la evolución de las sociedades, del intercambio de saberes y otras actividades más
que están constituidas dentro de estas etapas. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Tienen toda la información pertinente para desarrollar las actividades que ustedes tienen en esta primera actividad. Me despido de todos ustedes hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Nos estaremos viendo en la siguiente clase y por favor, de acuerdo al criterio del compañero y a la dificultad que presenta el compañero, en ese instante voy a dar revisión a la plataforma a ver qué es lo que ha suscitado. Señoras y señores, me despido de todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. Una feliz noche. Igualmente, licenciado, hasta Gracias, mañana. licenciado. Licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. buenas noches. Buenas